Estamos en comunicación con Carlos J. Benítez, panelista, otrora panelista, ¿vio? Buen día, Carlos. Buen día, Marcos. Buen día para vos, para los compañeros y la gente que nos ve y nos escucha. Sí, señor. En tu Estás caso, haciendo te un resumen escucha. de lo que fueron las elecciones Sí, estoy municipales. leyendo el diario de Y ese color porque hoy, eh, a ver, un poco trabajo interesantísimo de la gente de política, entre ellas la vicejefa, que también es nuestra compañera acá a la noche, hace un programa, Lisa Paredes. Eh, es realmente bien detallado el informe que hace ABC Color con relación a toda la elección municipal a nivel país. A nivel país. sí, Central, por es, ejemplo, sigue teñido de azul, ¿verdad? O por lo menos la gran mayoría de los municipios le pertenece al Partido Liberal. Fernando de la Mora, por ejemplo, Villa Elisa, que arrasó el intendente de Villa Elisa, en Ipané también, en Villeta, a ver, J. Augusto Saldívar, Itá y Ipacaraí también ganó el Partido Liberal, pero reelecto yo creo incluso. que en la mayoría de esas partes no hubo mayores sorpresas, porque se preveía lo de Villalista, eso era por la buena gestión del intendente. Sí, Entonces, no había, por ejemplo, ahora, sí lo que llama la atención es la diferencia enorme en Ciudad del Este, por ejemplo, sí, entre sí. Prieto y Ulises Quintana, que se presentaba como candidato ¿cómo era? El candidato de la cicatriz. El candidato cicatriz. Exacto. El Entonces, candidato, el ese candidato cicatriz, ultra pero, cicatriz. ¿Mm? Ultra cicatriz. Porque tuvo, Operación cicatriz. tuvo el acompañamiento del presidente de la República, Hugo Velázquez, y por el otro de Horacio Manuel Cartes Jara. Sí, así mismo. Y tuvo una aplastante victoria Prieto. Sí, O sea, lo que no se previó nunca es ese porcentaje, es más, cómo se vendió tanta publicidad, tanta propaganda con respecto a lo de Ulises, ¿verdad? E incluso se hablaba así medio de una puja, porque tampoco, a ver, Prieto se mostraba muy, muy seguro, por lo menos en todo momento, ¿verdad? sí. Y Prieto ganó por muchísima diferencia. Aplastante fue su victoria, ¿eh? Sí, señor, así mismo es. Bueno, y el Partido Colorado está contento con estas elecciones porque ganaron otra vez, creo que obtuvieron un municipio más incluso, y en las concejalías igual se van a mantener así en forma en forma arrasadora, por lo menos en Asunción. De 11 creo que van a subir a 15, imagínate. ¿Mm? 11 De 11 concejales. concejales. 15 Sí, tienen ahora, Carlos. y eso es muy importante que consiga, por ejemplo, en unas elecciones 4 escaños más. Imagínate lo que es. Mayoría aplanadora. Sí, así mismo. Mayoría aplanadora. 15 concejales. Imagínate lo que... O sea, con 11 lo ya tenían mayoría, ¿verdad? Mm. Entonces ahora con 15 más que mayoría entra... a ver, un poco ayer me pasaba Aníbal. Estaba haciendo el chequeo Aníbal, eh, de cómo terminó, y queda, a ver un poco, uno 2 3 4 5. ¿Cuántos concejales es lo que tiene? 22 concejales tiene Asunción entonces, ¿verdad? No, 24 concejales. Ujú. 24 concejales y quedan uno 2 3 4 5 liberales, 3 Patria Querida y uno de una alianza. La hija de Galeano Perrone, Ah, Jazmín María Galeano Zapena. Alianza era su movimiento.
Ella entra y bueno, eh, la diferencia es brutal, ¿eh? 9 Y, opositores y 15 colorados. mm, De hecho, van a tener otra y, vez la presidencia de la Junta, ¿verdad? Eh, y eso le va a dar mucha fuerza a Nenecho, ¿verdad? Muchísima fuerza le va a dar. sí, señor, pero bueno, esos análisis políticos vamos a dejarle a los expertos y vamos al grano, al tema que nos toca, ¿verdad? Que es la parte judicial en la que nos desenvolvemos a diario, ¿verdad? Después de ese pantallazo político para la gente que se interioriza a través de nuestros medios, ¿verdad? En resumen, las elecciones fueron muy buenas para el Partido Colorado, o sea que como muchos escribieron en sus redes sociales, la ANR nunca más no funcionó tan. No, 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 no. Entonces, esa es la conclusión. Ayer danzaban a NR por siempre, decía. Sí, sí, Y pero bueno. realmente, ahí, la oposición tiene que replantearse las cosas. Definitivamente, el sector progresista, encabezado por Joana Ortega, es interesante en los discursos, pero eso no hace que la gente se vaya a votar por ella, che. Mm, Lastimosamente, para ella. así mismo es. Bueno, y vamos al tema nuestro, como te decía Marcos, Vamos, vamos. Tapa. vamos a analizar, vamos a ver la etapa de hoy, ¿verdad? Que es el tema al cual nos queremos referir concretamente, sobre todo el titular de la etapa, porque el material de abajo, el segundo material, lo habíamos ya desarrollado el viernes pasado cuando estuvimos hablando con la abogada Amambay Ferreira, presidenta de la Orden de Abogados del Paraguay, filial Alto Paraná, Sí, que de la reunión que le habíamos preguntado de cómo fue, qué temas se tocaron en la reunión que ellos mantuvieron con el presidente de la Corte y ministro superintendente de la circunscripción judicial de Alto Paraná, el señor César Bison. Y bueno, ahí tenemos el resumen en la etapa que ellos le pidieron más juzgados, más tribunales de sentencia para combatir la morosidad judicial y a ver lo que nos dijo, porque también hay una corrupción judicial y creen ellos que una manera de combatir esa corrupción judicial es designándoles a los lugareños, a los de la zona, como jueces y fiscales. sí, Eso es sí. lo que nos dijo en resumen Amambay Ferreira, Marcos. ¿Y qué voy a decir, Carlos? Es interesante que sean de la zona, para que haya menos Así mismo, corrupción. te escucho, yo muy en el fondo te escucho. Hola, ¿y ahí? Sí, Hola, eh, Carlos. más o menos, sí, ahí te Vam- escucho más. Vamos a alzar acá ¿Y vos qué decís, Carlos? ¿Tienen que ser de la zona para que haya menos corrupción? Y yo creo que yo comparto eso en gran medida, pero eso, a ver, yo creo que eso le va a limitar mucho más a la gente de la zona, porque es muy difícil porque vos en tu pueblo, en tu zona, no sé si en el caso de los jueces de primera instancia, ¿verdad? Porque ahí ya es más diferente, abarcan más. Pero en el caso de los juzgados de paz, sí, porque vos estás en tu comunidad, ¿verdad? Manejas tu comunidad. Pero en el caso de los jueces, pues ya se amplía más. Voy a tener, no sé, por darte el ejemplo de mi departamento, ¿verdad? Si estás en Coronel Oviedo, tenés ya varias competencias de varias localidades. O sea, San José de los Arroyos, por decirte, ¿verdad? Y nosotros los de San José ni tenemos idea ni quién es el juez de primera instancia en lo laboral, en lo civil o en lo penal, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta qué punto también para esos jueces que abarcan, que tienen una jurisdicción más amplia, digamos, una competencia territorial más amplia, hasta qué punto eso
serviría. Pero sí, concretamente en el caso de los juzgados de paz, que ahora además los jueces de paz tienen mucho más atribuciones otorgadas por la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, la localía puede decir mucho en cuanto a la lucha contra la corrupción, porque así si no fuera hablan con pueblanos que ellos dejamos a la coima, ¿verdad? Porque eso va a recorrer por todos lados y se va a poder señalar con el dedo. Tita, vas a tener vergüenza. No, pero es limitable, él mismo se ¿verdad? O sea, porque yo creo que el que comete ese tipo de cosas, sobre todo en el interior, va a decir, no, tengo que puede cobrar 3 millones, soluciona jamás ese problema, ¿verdad? Sí. Entonces vos le contás al otro, quizás yo no le diga, pero en algún momento va a eres periodista sin de cobrar 3 millones de guaraníes, Carlos Benítez, de soluciones jamás no hay problema a tierra, ¿verdad? Claro. Entonces sí, yo creo que en el caso de los jueces de paz, porque hay que analizar bien también, porque si no, pues ya te va a limitar mucho si eso se pone en primer lugar, ¿verdad? El que no es lugareño ya prácticamente no le podemos dar chance. Y vos sabés que es así, además, hay una cosa, si es lugareño también puede estar ligado, muy ligado, a sectores políticos de la zona, ¿verdad? Sí. Entonces, ese sector político, ese sector fáctico económico puede pesar mucho en su decisión. Por ejemplo, un fiscal no ni peña investiga, peñan de socio. Entonces, va a terminar en agua de borraja una denuncia, por ejemplo, ¿verdad? Si es lugareño. Sí. Esa pues es mi... siempre fue por lo menos mi posición, ¿verdad? Yo no la verdad que nunca hice un análisis del juez de paz, por ejemplo, ¿verdad? Que vive en su comunidad, que es el hijo de don fulano, el hijo de ña fulana, y entonces va a tener que vivir por siempre en esa comunidad, ¿verdad? Difícilmente salga de ahí, ¿verdad? Entonces... Yo vivo por experiencia propia nomás acá en la comunidad. Sí, claro, no, entiendo, ¿verdad? Pero cuando se trata, por ejemplo, de un fiscal de Canindeyú, y ahí es muy fuerte la política, entonces el fiscal de Canindeyú tiene que ir a pedir permiso al diputado o la diputada de la zona, y si no tiene un poco el ok de ellos, no hace nada. Incluso que creo que pasa exactamente eso en el tema medioambiental, por ejemplo, ¿verdad? A eso nomás yo me refiero. Y sin embargo, si es un asunceno, por ejemplo, se va, tiene el apoyo firme de sus jefes acá en Asunción, tranquilamente él, bueno, ocurre algo ya insuperable y viene a Asunción o se lo traslada a otro lugar, ¿verdad? Y se envía a otra gente. Pero sin embargo, el lugareño, si pasa algo más de lo que ya se puede prever y no le hace caso a los jefes, entre comillas, políticos, él puede sufrir bastante las consecuencias, ¿verdad? Él y su familia en la zona. Sí. ¿No? Así mismo. Por ese lado nomás. A mí me parece que, como bien vos decís, no podemos ser tampoco tan taxativos en ese tema, sino es del lugar que no se presente. No, poder y aparte de ver el currículum también. Claro. Porque la otra persona puede ser muy buena también y no poder atender sin mirar sus antecedentes, su preparación, su formación y no poder decir, no porque este es lugareño, vamos a dejarle a Carlos y a Marcos fuera porque acá él ya tiene, nació en San José, es de San José, se crió en San José. Sí. ¿Verdad? Y no sé, más o menos yo creo que es una lotería ese tema de los nombramientos, Marcos. Sí, claro, y además depende mucho también de la cabeza de las instituciones, ¿verdad? La vez pasada dijimos nosotros a la pucha, tenemos que preguntar por inspectoría cuántas investigaciones tiene con relación a las prescripciones de hechos que le explotan a los fiscales, ¿verdad? En la cara, ¿verdad? No sabemos si hay, no sabemos si existe, no sabemos si hay un control. A mí me pasaron, por ejemplo, la información ahora que ni papel higiénico no hay en el Ministerio Público. No hay hoja, no hay tinta, no hay bolígrafos, no hay absolutamente nada a esta altura del campeonato. Y es octubre. CD1, yo me fui el jueves o el viernes.
en CD1 y en CD1, por ejemplo, cuando eso, Marcos, un ascensor funcionaba. Después creo que estuvo recorriendo ya al día siguiente. Si yo me fui el jueves, quiere decir que el viernes ya estaba recorriendo que no funcionaba ninguno de los dos ascensores. Y ahí está. El edificio está súper abandonado, el edificio, Bueno. tanto de la CD1 como de la unidad de delitos económicos y anticorrupción. Y además yo creo que el papel higiénico hace mucha falta ahí. Por eso es que nos rinde el papel higiénico, porque se usa mucho el papel higiénico ahí en el Ministerio Público, Marcos. Sí, ¿Entendés, verdad? claro que entiendo. Que No hace falta ni que sea tan explícito. Claro que entendemos. La pucha. Acá ni Yanin está desayunando, Carlos. Sí, está desayunando. Bueno, en el papel, bueno. Y eso, por ejemplo, es muy importante, entonces resaltar. El viernes, por ejemplo. El viernes, por ejemplo, a mí me dicen acá en la sede de anticontrabando y seguridad ciudadana, papel higiénico hace 3 meses no hay en los baños. La limpiadora, si quieren, nomás limpian porque me parece que no cobran. O sea, está tan desprolijo todo que. Y vos decís, combio, vamos a tener resultados. Sí. En la unidad anticontrabando. Sí. A Pepe de Iporicote, que es Ipori fiscal pobre. O sea, no quieren comprar de su bolsillo por lo menos. No, lo que no quieren comprar, no compran, sigue luego. No compran. O sea, es absolutamente realmente vos decís, qué bárbaro, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Qué es lo que pasa? No sé. La institución está administrativamente hablando, dice que está medio a la deriva. Sí. Es lo que nos informa, ¿verdad? Nuestros conocidos. Viste que tenemos algunos conocidos en ese lugar, ¿verdad? Entonces, sí. Es lo que nos dicen, ¿verdad? No, nosotros acá papel higiénico no tenemos. Y papel higiénico, ¿verdad? Bolígrafo, hace muchísimo que nosotros compramos los bolígrafos. Hoja, olvídalo. Tinta, no sabemos más qué es lo que es la tinta, ¿verdad? Por lo menos la prohibición desde la sede administrativa, ¿verdad? Bueno, y así es. Así es, señor. Entonces es lo que nos reportan, al menos, ¿verdad? Y tenemos que averiguar, ¿no? Después le trazamos, mañana buscamos al director general de Administración y Finanzas. Sí, para mañana vamos a dedicarle el día al Ministerio Público. Vamos a agendar cuál es el ministerio. Con ellos no hablamos, no ni siquiera de su presupuesto, Marcos. No hablamos presupuesto, no hablamos muchas cosas. Para hablar con el director general ahí. Sí, o si no, le enviamos a la caballería, ¿verdad? Que si no puede atendernos, que se vayan los cronistas a hablar con ellos de tú a tú ahí en la sede misma, ¿verdad? Así mismo. Entonces, y todo eso salimos de ese título, del segundo título de la portada de hoy de PDS, piden combatir mora y corrupción judicial, ¿verdad? Y todo forma parte de un todo, valga la expresión, ¿verdad? Porque en realidad, si las instituciones no funcionan como deben de funcionar, el fiscal no tiene la herramienta, el asistente luego ya, qué yo voy a andar haciendo más en lo que puedo, el secretario fiscal mucho menos, el chofer apenas lo tiene para su combustible o las cubiertas tanto en mal estado, nadie se quiere arriesgar. O sea, hay tantas cosas que uno tiene que prever y uno tiene que trabajar en forma conjunta y entre muchos actores, ¿verdad? En una institución tan importante como el Ministerio Público. Y ni qué decir el Poder Judicial, ¿verdad? Así mismo. Ni qué decir el Poder Judicial, y le dedicamos un poco a la máxima instancia de la República del Paraguay, nuestro título principal. Ministra ignoró comportamiento procesal inadecuado para blanquear caso conocido como Coquitos de Oro. La ministra Carolina Llanes, está en foto, ¿verdad? A la izquierda, no tuvo en cuenta los fallos anteriores ni recientes de la Corte que hablan de tiempos muertos, entre comillas, comportamiento procesal inadecuado,
jurídicamente hablando, es lo que corresponde probablemente, ese término, comportamiento procesal inadecuado, y circunstancias, y acá viene lo que hay que remarcar, circunstancias objetivamente insuperables para rechazar las prescripciones en, en chicaneados procesos. La postura de la magistrada al declarar la prescripción y sobreseimiento definitivo al ex ministro de la CEN, Camilo Soares, en el caso, entre comillas, Coquito de Oro, se contradice incluso con el acuerdo y sentencia 1377 del 18 de noviembre del 2020, hace poquito, dictada por la Sala Penal e integrada por ella, en donde se argumenta el comportamiento procesal inadecuado para no blanquear un proceso de estafa. Todo esto se desprende del voto del ministro Alberto Martínez Simón, quien dijo que no era admisible la casación. La camarista Gloria Benítez simplemente se adhirió a lo manifestado por la doctora Carolina Llanes. Es la información que trae la portada principal, a ver un poco la información principal de la portada de PDS Digital. ¿Qué sarambí se armó en este tema, será? Claro, acá es el tema en realidad pasa desapercibido, por las elecciones. Sí. Se nos pasó ahí, y bueno, la gente está muy metida en las elecciones realizadas el domingo, ahora tienen los análisis y se olvidan de estos casos que son emblemáticos, porque este es uno de los casos más emblemáticos de corrupción pública, Marcos. Y bueno, la Corte por fin sacó la casación, ¿verdad? Con votos de mayoría. La propinante, la autora Carolina Llanes, a cuya postura se adhirió la camarista del menor, repito, Gloria Benítez, se adhirió a la postura de la ministra Carolina Llanes, y el ministro Alberto Martínez Simón votó por la no admisión. ¿Por qué? Porque dice que la casación no reúne las condiciones exigidas por la ley. Creo que es el artículo 478, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Me escuchas, Marcos? Sí, claro, fuerte Hola. y claro, fuerte y claro. Atentamente Bueno, te estamos escuchando. Pues acá claro, nuestros teleoyentes dicen, expliquen por favor los plazos muertos. bueno, en realidad, bueno, voy a tratar de explicar, porque yo leí esa parte y vos profundizaste más el fallo que menciona Martínez Simón en el fallo 1377, el último Sí. fallo de la Sala Penal, que es del año pasado, ¿verdad? La casación presentada cuestiona dos puntos. Uno, que el fallo del Tribunal de Apelaciones, que confirmó la sentencia de primera instancia, no tiene, ¿cómo es que se dice? No está fundamentada, tiene una fundamentación aparente. Sí. Y segundo, dice que ese fallo se contradice con otros fallos con respecto a la prescripción. Y el doctor Alberto Martínez Simón analiza entonces esos dos puntos. Primero, dice, vamos a analizar si es cierto que el Tribunal de Apelaciones no fundamentó o no fundó ese rechazo de la prescripción que solicitó a ver cómo se dice, la persona condenada, en este caso
el señor Camilo Suárez y sobre todo Camilo Suárez, que cuestiona esos dos puntos a través de sus abogados. Y el doctor Martínez Simón dice, analizando el fallo de segunda instancia, yo no encuentro que esta sentencia tenga ningún tipo de vicio. O sea, no carece de fundamentación, se explica detalladamente todo lo que se tiene que explicar y en consecuencia ese punto no corresponde absolutamente. Y empieza después a analizar el tema de los fallos contradictorios. Sí. Porque él lo que dice es como en algunos casos se da y en el mío no se da. Entonces el tribunal dicta fallos contradictorios. Hace otra vez Martínez Simón el análisis y dice, concluye, y acá lo que es muy importante, él concluye que no hay contradicción, lo que él, con respecto a lo que dijo la Cámara de Apelaciones, que entre otros términos usó ese tema de la cuestión objetivamente insuperable para proseguir el proceso, por las chicanas, eso para no decir chicanas, ¿verdad? Entonces hay cuestiones insuperables y eso tenemos que descontar, es lo que dijo el tribunal. Entonces el doctor Alberto Martínez Simón dice, yo voy a analizar y comparto esa postura de los miembros de la Cámara de Apelaciones. Lo comparto porque estoy viendo que la Corte tiene jurisprudencias en ese sentido, jurisprudencias antiguas, jurisprudencias nuevas y jurisprudencias, o sea, fallos muy nuevos. Entonces dicta y cita los fallos de la Corte. Los fallos de la Corte cita entonces en el caso de los fallos viejos con respecto a las cuestiones objetivamente insuperables, menciona el caso de Edgar Cataldi. O sea, pues la gente se va a acordar del caso de Edgar Cataldi, caso Banco Nacional de Trabajadores. Banco Nacional de Trabajadores que se había vaciado y ellos estuvieron prófugos por mucho tiempo y después se presentaron y quisieron solucionar todo. Entonces, ese es un fallo. Después también menciona el fallo del exministro de Justicia de la época de González Macri, Silvio Ferreira. Silvio Ferreira también quiso beneficiarse con la prescripción y la Corte había rechazado, Marco, la prescripción, también alegando esa cuestión objetivamente insuperable o comportamiento procesal inadecuado. Y después, como uno de los casos más recientes, el doctor Martínez Simón menciona el caso de la niñera de oro de Gabriela Quintana. Y dice a la señora Gabriela Quintana también se le aplicó esto, por todos los incidentes presentados en el proceso. Se dijo que su comportamiento no era lo adecuado y en consecuencia no se le podría beneficiar o premiar, digamos, con la prescripción. Y como algo le dice nuevo, último, hago mención al acuerdo y sentencia 1377 del 18 de noviembre del 2020, ya firmado por los actuales miembros de la Sala Penal. 11 meses atrás. ¿Cómo? 11 meses atrás. Hace 11 meses atrás. Y acá viene lo importante, eso que estaba diciendo. Y es lo que respetuosamente resalta el ministro. Cuando la gente, le invita a la gente a leer el fallo, porque esta vez comparto plenamente la postura del ministro Alberto Martínez Simón, que hizo para mí un voto muy muy bueno, ¿verdad? Sobre un tema tan independientemente a quienes son los acusados o procesados, pero hace un análisis muy fino de toda la cuestión y le dice y dice en su voto, este fallo, este acuerdo y sentencia 1377 de noviembre del 2020 es de la sala actual. Ojo, la sala actual. O sea, de Carolina Llanes, de Benítez Riera y de Ramírez Candia. Así mismo, sí señor, le dice, ojo, no le dice, no integrarse de esta sala, respetuosamente le dice de la sala actual.
para que ella se dé cuenta, vos ya tuviste esta postura. Vos, ¿de qué se trata? En este caso se trata de un caso que había solicitado o la Cámara de Apelación le había dado una prescripción a una procesada, creo que es por estafa. Sí. Y esa parte vos la vas a explicar mejor porque vos leíste ese acuerdo y sentencia 1377 Sí. de noviembre del año pasado. Que también, sí. que también les invito a nuestros teleoyentes a leer, ¿verdad? Porque, Claro, porque nosotros es más profundo, todo lo que pasa es mucho más profundo porque tenemos una sala penal, tenemos una corte que no se entiende qué es lo que quiere, ¿verdad? Ahora mismo. No, es que no se entiende. Lo grave es que acá se puede llegar a la conclusión de que la corte o las salas de la corte... No, espera, deja ese título, deja para el final. Todavía, vos estás dando, porque casi yo ya me metí en eso y dije, no, espera, por eso dije, yo no sé qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden, pero eso que vos estás a punto de decir, yo creo que es la idea central de lo que estamos desarrollando. Entonces, vamos a dejar eso para el final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos, con lo que dice Martínez Simón? El acuerdo y sentencia 1377. ¿Qué pasa con ese fallo de hace 11 meses? Doctora, le dice, ¿verdad? Sin decirle, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué en este caso dijiste una cosa y ahora me salís con unos términos matemáticos? Así es, ¿verdad? La doctora no hizo como hizo en los casos anteriores. Explica esa parte. Porque acá... No, ahora lo que yo quiero aclararle primero, así como vos le invitaste a la gente para que lea, para que vea, para que comparta y para que analice, es muy importante hacer una aclaración. Atendiendo en la lectura minuciosa que hicimos del voto del doctor Martínez Simón, sí, empezamos a buscar ahí con la colaboración de Lucas, creo que, sí, que ayer maneja más todo el sistema. Entonces, conseguimos el acuerdo y sentencia 1377. Del 18 de noviembre del 2020. Decimos, creo que con autoridad y lo que entendimos. No pueden hacer la corrección, pero lo importante es que buscamos ese acuerdo porque ya conocemos luego lo de Alcazandi, porque esos fueron casos emblemáticos, ya conocemos luego la postura de la Corte, en el caso de Gabriela Quintana, conocemos también la postura de de caso Silvio Ferreira, porque esos siempre fueron casos muy emblemáticos. Estuvimos al tanto, nos empapamos, ¿verdad? Pero en este caso, no, porque es un caso de... espera, Carlos, voy a etiquetar. Es un etcétera, Carlos. Como vos sí. Es un X. O sea, acá no sé qué motivación, una motivación jurídica es la que deberían de haber tenido, ¿verdad? Básicamente, no sé, no es la hija de, el hijo de, no, creo que no, ¿verdad? Porque hicimos también esa pequeña averiguación ayer y es una sentencia, un acuerdo y sentencia de la Corte donde Carlos ni siquiera dice, si vos lees todo, si los teleoyentes, si cualquiera de nosotros leemos todo la sentencia, ni siquiera dice es mi opinión. En conjunto sacan la decisión. Viste que dice en su momento la preopinante Carolina Jenny manifiesta que no hay eso en el acuerdo y sentencia. A ver, un poco 1377 del 18 de noviembre de 2020. ¿Por qué? Porque esté mal eso. No estoy diciendo que esté mal eso, sino que los tres pensaron exactamente igual y dijeron, no, acá no hay nada que objetar. Acá, ¿qué pasó? Y voy a la historia, Carlos, de lo que pasó en este caso. Es un caso de estafa, como decir, un etcétera, un Pero vos X. tenés la carátula ahí, ¿verdad? Porque es muy importante mencionar... Viste que la carátula... No importa, la gente ya va a saber entonces por el número. Sí. Puede entrar en la página, buscar 1377 del 18 de noviembre del 2020. Sí. Es el acuerdo y sentencia y es un caso de estafa. Te dejo la explicación. Claro, es un caso de estafa de... No sé si vale la pena decir quiénes son.
No, hay no hay ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque en realidad no vamos a los nombres, sino que vamos a lo que pasó en este acuerdo y sentencia, ¿verdad? Así mismo. Y que es didáctico. Dice, en este caso, la defensa de estos procesados le dicen a la jueza Alicia Pedroso, doctora, este caso no podemos llevar a juicio oral y público. Alicia Pedroso, jueza penal de garantías. Y le consulta a la doctora, ¿y por qué? ¿Cuál es su argumento, señores defensores? La causa ya prescribió, le dicen. ¿Cómo? ¿Cómo que va a prescribir? Tengo que revisar esto, les. Presentan un incidente de prescripción y la jueza se toma su tiempo para decidir. Y saca una resolución elevando la causa a juicio oral y público. Es decir, desecha el pedido de la prescripción presentado por la defensa. O el pedido presentado por la defensa. ¿Por qué? Porque dice, si bien es cierto, transcurrió el tiempo suficientemente para la prescripción, hay plazos que se congelaron en el tiempo. Comportamiento indebido del defensor que hicieron que que esta causa se congele. Entonces, por culpa de ustedes, porque ustedes motivaron esta situación, no corresponde la prescripción. Y cita la magistrada un tema puntual. ¿Cuál? Que los defensores presentaron una acción de inconstitucionalidad. Y nosotros, Carlos, por eso te dije que es tan profundo todo lo que pasa, ¿verdad? Y lo que vamos encontrando. La acción de inconstitucionalidad pues no hace que pare ningún proceso. Claro, ese es lo importante, o sea, Pero, sí. En este caso, ¿qué pasó? Ese La es el sala argumento de la Corte, Marcos. Yo no sé si la jueza dijo eso. La jueza dijo eso. No, te estoy diciendo lo que la jueza dijo, porque en base a la posición de la jueza, pues la Corte resuelve. Exactamente, claro. Dice, espera un ratito, dice. En este caso, la sala constitucional pidió el expediente. Y estuvo ahí el expediente durante más de un año, dice. Entonces, alrededor de 2 años. ¿Eh? Sí. Alrededor de 2 años. Alrededor de 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese tiempo no se puede computar para la prescripción. Sí, vaya juicio oral. ¿Cómo llaman eso? ¿Cómo es que se llaman objetivamente insuperables? Son situaciones objetivamente insuperables para el jugador, dice. Para mí, dice Alicia Pedroso. Entonces, porque estaba el expediente y el caso estaba en la Corte. Exactamente, llamativamente, porque incluso podían haber enviado compulsa, ¿verdad? Pero estaba en la Corte, en la sala constitucional de la Corte. Bueno, punto. Va a juicio oral. No dice la defensa. Vamos a plantear una apelación con relación a esto, a la prescripción. No, es que nosotros vamos a apelar la elevación a juicio oral porque eso es irrecurrible, pero sí vamos a plantear esa primera medida que dice que esto tiene que continuar. Va a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones revisa y dice, ok, hay una prescripción acá. ¿Y por qué? Le dice. Y porque los cómputos son matemáticos. Los cómputos son matemáticos. Sí. Acá prescribió. No, pero están los plazos, los plazos. No. Eso es doctrina. Eso es doctrina. Esas son posiciones. Si ustedes leen el 104 y el 103, acá no hay doctrina. Acá hay matemática pura y dura. Entonces, la querella en este caso va a casación justamente por ese tema de las contradicciones en cuanto a las posiciones, ¿verdad? Porque uno de los motivos de la admisión de la casación es cuando la sentencia o el auto interlocutorio impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un tribunal de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia
ya habló en otros fallos, como bien lo dice Martínez Simón, el ministro, ya habló de esos famosos plazos o de esos obstáculos objetivamente Él insuperables. menciona, ¿no? Y pone, entre comillas, luego pone plazos muertos como se conoce. Claro, plazo muerto, pero quiero aclarar nomás. ¿Cuáles son los términos? Carlos, ¿Cuáles son los términos exactos? los términos jurídicos son lo que el ministro después puso, ¿verdad? Claro, la conducta procesal inadecuada. Y después, obstáculo objetivamente insuperable. Claro, ¿por qué? Porque los plazos muertos no existen como plazos muertos. No existe como plazo muerto, y además los plazos muertos es la definición de aquellos plazos que el juzgador tiene en contra. Es decir, el cajoneo, lo que se le conoce como plazo muerto. El cajoneo, no las instancias o lo que insta el defensor o la querella o quien sea, ¿verdad? No, cuando ese plazo no se le puede endilgar al procesado se llama plazo muerto. Pero hay una confusión de todos los términos, pero elegantemente el ministro de la Corte, Martínez Simón, dice no. Acá hay una conducta procesal indebida, dice él, ¿verdad? Y esa conducta procesal indebida, usted, señora ministra, ya dijo en otros fallos. Punto. Bueno, en este caso también la querella dice, la Corte en otros fallos ya dijo que existe esa conducta procesal indebida. Entonces, ¿cómo la Cámara va a desconocer eso? Y ¡pum! Va a casación. Revisa la sala penal de la Corte, la Purete, la TT, Carolina Llanes, Benítez Riera, la actual, sí, por eso digo con nombre. Corte, la sala penal. La sala penal de la Corte, nombre y apellido, la doctora Carolina Llanes, la ministra Carolina Llanes, el ministro el ministro Benítez Riera y el ministro Ramírez Candia. Los tres titulares de la sala penal dicen, claro que corresponde esta casación. Claro que corresponde esta casación. Y fíjate los términos que usa. Fíjense los términos que usa. Hay una resolución manifiestamente infundada del Tribunal de Apelaciones, dice. Y hay una contradicción en su resolución. Su resolución es contradictoria y es manifiestamente infundada. La resolución de la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque definitivamente existe lo que se conoce como conducta procesal indebida, dice la Corte Suprema de Justicia. Lo que dice ahí es el obstáculo objetivamente insuperable. Y por eso, ¿qué conlleva a la conducta indebida? Claro, ¿cuál es el obstáculo objetivamente insuperable? Claro, pendo por que me veía con Carlos y anoten, vamos a anotarlo. Obstáculo. Obstáculo insuperable. Objetivamente insuperable. Sí, señor. ¿Existe eso? Dice. Existe. Sí, existe. Dice la sala penal. Existe eso, dice. Por eso la resolución del Tribunal de Alzada es infundada, dice. Es infundada. Fíjense estos términos. Estos términos son jurídicamente demasiado relevantes, Carlos. Manifiestamente infundada. ¿Qué significa eso? Ahí lo que dice es, acá, así como dijo la jueza, le dice a la Cámara de Apelación, le dice, ustedes no tuvieron en cuenta que el expediente efectivamente estuvo en la Sala Constitucional. Exactamente. Eso es lo que objetivamente insuperable. Sí. Usted eso no se pudo superar porque no se pudo superar el caso y estaba en la sala. eso no se le puede eso no puede ser superado por la jueza penal de garantía, le dice la Cámara, en la Corte Suprema de Justicia de la Cámara. ¿Y cómo no se dan cuenta ustedes de eso? ¿Cómo van a sacar una resolución de este calibre infundado para dar una prescripción? Para dar una prescripción, imagínense, sí. Dice, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa?
En este caso, la jueza penal de garantías número 2 de la capital, la abogada Alicia Pedroso, en el AI número 457, de fecha 29 de mayo de 2019, resolvió no hacer lugar al incidente de prescripción. Y dice la Corte, la Sala Penal, anulamos el AI de segunda instancia de la Cámara de Apelaciones, infundado, por cierto, y ratificamos el AI de elevación de la causa a juicio oral y público. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Obstáculos objetivamente insuperables. Este argumento, Carlos, esta fundamentación de Carolina Yáñez en ese momento no fue la misma fundamentación para el caso conocido entre comillas como Coquito de Oro. O sea, ella hizo exactamente lo contrario. Lo que le cuestionó a la Cámara. Exactamente. Ella hizo exactamente lo que le cuestionó a la Cámara. La Cámara dijo, no es una cuestión matemática, acá no es 2 más 2, 4, sí, porque hubieras tenido en cuenta que la acción estuvo pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es una cuestión objetiva, o sea, algo objetivamente insuperable. Entonces, no tuviste en cuenta eso, no es solamente 2 más 2. En medio del 2 más 2 aparece esta acción de inconstitucionalidad que te impedía o te interrumpía prácticamente o te suspendía los plazos. Y ahora... Dice Martínez Simón, Carlos. Martínez Simón se convierte, haciendo un paralelismo en este caso, en Carolina Yáñez, cuestionándole a la Cámara. En este caso, Martínez Simón le cuestiona a la propia Carolina Yáñez y le dice, doctora, ustedes hace 11 meses fallaron y dijeron que hay una conducta procesal inadecuada que lleva a un obstáculo objetivamente insuperable. Marco, ahí no van a poder, ahí pueden decirnos ahora que queremos tergiversar o queremos cambiar. ¿Cómo? Porque si tenemos la resolución. Ya sé, pero acá lo que hay que entender es porque después pues ya viene el voto de Carolina, ¿no? Él que le cuestiona a Carolina. Primero pues vota Martínez Simón, ¿me entiendes? Entonces, él primeramente argumenta y después tiene la argumentación de la doctora, ¿verdad? No, lo que pasa, espera un ratito. Está bien la secuencia, pero agregarle algo. Primero, la preopinante es Carolina Yáñez, que admite, pero admite la casación. Sí, Martínez Simón le dice, acá no hay que admitir, le dice. Exacto. Entonces, y después incluso le dice, ¿por qué no hay que admitir? Y después le dice, ¿y si se admitiera? Esta es la conducta que tenemos que tener y esta es la ecuación que tenemos que hacer. Porque después del voto de Carolina, en cuanto a la fundamentación del por qué corresponde la prescripción, solamente ya está el voto de la camarista en el menor, porque no sé por qué está una camarista del menor ahí y no está un camarista penal. Y son las cuestiones que tenemos que averiguar. Entonces, hay que averiguar, ¿verdad? Entonces, y después Martínez Simón ya no habla. Ya terminó, ¿eh? Sí. Y tenemos, son varios puntos, hay que analizar, porque se fue a parar con Gloria Benítez y se respetó la forma de cómo se integra la sala. Eso tuvo que haber pasado por todos los camaristas del fuero penal. Tenemos que averiguar bien el procedimiento para que caiga en una camarista del fuero del menor, porque si no, la integración de la sala puede ser nula y no se respetaron las formas o no se respetó la forma, ¿verdad? Entonces es muy importante resaltar en ese sentido. Y otro punto, otra cuestión es que, por ejemplo, se lavan las manos diciendo, esto es grave, vamos a emitir auditoría, pero auditoría, ¿qué? Y hace cuántas causas, 30, hace más de un año, enviaron a auditoría y hasta ahora nos niegan o la Corte nos oculta el resultado de esas auditorías que se hicieron a pedido. Carlos, un teleoyente, un teleoyente nuestro nos dijo se va a ir ahí para dormir el sueño de los más justos, decía un teleoyente, y sí, hace no sé cuánto Ramírez Candia dijo, hay muchísimas causas que van a prescribir, en Central van a prescribir las causas, y hasta ahora no vemos ningún movimiento fuerte para evitar eso. Entonces acá, en conclusión,
hay un fallo contradictorio de la ministra Carolina Llanes. ¿Y por qué hay este tipo de fallos contradictorios? Porque se mezcla el derecho penal puro con la doctrina. Se fundamenta con doctrina y eso es más grave aún. Y tiene que también formar parte del análisis profundo que tenemos que hacer con relación a estos fallos. Porque si realmente iban por la letra exactamente de lo que establece el Código Penal, esto no hubiera pasado. Esa es otra cuestión también, por eso es muy importante, no ser contradictorios, pero o sea, esa es siempre tu postura. Yo no la comparto tanto, ¿verdad? O sea, no. Sí, no, está bien, está bien, o sea, está bien. Pero sí, ¿verdad? O sea, bueno, hay que ser coherente por lo menos. Espera, Carlos, pero para que la gente otra vez, o sea, cada vez que salen más cosas, ¿verdad? Para que la gente entienda, Carlos pues dice, claro, se tiene que arropar esto con la doctrina que dice que esto, los plazos muertos, etcétera, etcétera. Y yo digo, no. Eso no podemos meter porque es doctrina. Carolina Llanes utilizó las dos posturas, Carlos. La tuya y la mía. Eso es. O sea, yo no puedo decir... en hechos similares. Para Marcos voy a usar la doctrina y para Carlos Benítez voy a usar lo matemático. Sí, no se puede. Eso es lo que no puedo decir. Yo sí comparto lo de la doctrina, comparto para todo. Para Marco, para Carlos, para Elvio, para Matthew, para todo, para Yanni. Claro, con todo igual, con la misma vara. Pero no para uno sí, para otro no. Cuando le querés dar la mano a alguien, traer la doctrina, la jurisprudencia, el uso, la costumbre, todos los chiches. Y después, para ser duro con otro, no, acá no se puede usar esto. No es así. No, definitivamente no es así. Me llama Luis Jiménez. A ver un poco. Y estoy al aire, Luis. Casi ya le atendí. Yo te dejo ya. Casi ya le atendí. De la dirección de comunicaciones. Atendele nomás a Luis. Le voy a llamar. Ahora vamos a una pausa después de esto y ¿cómo era? Bueno, te dejamos entrar en tu reunión, Carlos. Y lo de este muchacho con nombre raro. ¿Vos le vas a enviar ese tema a Carlos? ¿Qué? El muchacho con el apellido y nombre raro. ¿Qué vos le ibas a enviar algo ahorita, verdad? Escribime porque no... Ahí está lento y nadie puede de usar mucha materia gris con relación... Así mismo es. Me acá. Leyendo un sábado a la mañana y un domingo a la tarde. Domingo ayer será. Nadie va a creer, ¿no? ¿Verdad? Todas las tardes llamada puede ser, ¿será? Sí. Y todas las tardes llamada puede ser. Ahora vamos a la pausa y le llamo un poco al amigo que me llamó. Dale, perfecto. Bueno, así estuvimos con Carlos J. Benítez. Te informó PDS Radio TV Digital. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Sacaré mi bicicleta y así pedaleando